Compañeros y compañeras, muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión del programa de la revista Conciencias, Pensar la Transformación. Estamos una vez más en los estudios de la 4TV con la finalidad de preguntarnos acerca de las distintas preguntas que la realidad política nos impone y sobre las cuales nuestros invitados y nuestras invitadas intentarán ofrecernos algunas respuestas que son siempre exploratorias, abiertas al diálogo y a la crítica. En esta oportunidad tenemos el enorme gusto de contar con la compañía de la doctora Elvira Concheiro, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, parte del Consejo Interno del Instituto Nacional de Formación Política y hoy por hoy tesorera de la Federación en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, Elvira, por acompañarnos. Encantada, muchísimas gracias. Elvira, en la revista Conciencias, en los distintos proyectos que tratamos de impulsar de la revista en la revista Conciencias, muy recientemente hemos publicado un suplemento teórico. Y este suplemento teórico creemos que tuvimos la dicha de poder precisamente presentarlo al público por primera vez con una traducción inédita de un filósofo muy conocido, pero también muy calumniado, pero también muy vituperado, que es el filósofo alemán Karl Marx. Sabemos, y queremos también desde luego que nos cuentes algo al respecto, pero sabemos que tú precisamente impulsaste, entre otros compañeros y compañeras que participaron en el proyecto, pues precisamente la gestación, la materialización de este suplemento con la obra de Marx inédita en castellano, titulada El Sistema Monetario Perfecto. Así que nos gustaría precisamente que pudiéramos conversar en ese sentido. La primera pregunta que me gustaría hacerte es la siguiente. ¿Cómo comprender en esta pluralidad, en esta historia singular de la izquierda mexicana, una traducción y una publicación como la que nosotros hemos traído precisamente a la militancia, a los compañeros y a las compañeras del Partido Movimiento? Muchas gracias. Mira, yo lo primero que creo que tendríamos que tener claro es que vivimos unos tiempos inéditos y que en esa misma medida Carlos Marx tiene que ser visto de una manera muy distinta a como fue visto durante más de un siglo de luchas de los trabajadores. Yo no diría que es el líder de un movimiento específico, los comunistas, porque estos se derivaron, sino de la lucha de los trabajadores. Es la más profunda y seria crítica a la sociedad moderna, a la sociedad capitalista, esta en sus muy distintos momentos, fases, etc. Pero tienes razón en hacernos esta pregunta ahora, porque Carlos Marx ha estado sometido a esos ires y venires de la lucha política de los trabajadores, de los de abajo, ¿no? Y en ciertos momentos tiene una amplia difusión, surgen los partidos comunistas, los partidos de los trabajadores, y todos ellos, porque también los partidos socialistas, ven en Marx una obra fundamental para su tarea, ¿no? Pero en los momentos en que ese movimiento se debilita, ese movimiento de alguna manera es sometido, nunca hay que olvidar que el neoliberalismo llegó destruyendo sindicatos, golpeando trabajadores, hasta en los países más, digamos, democráticos o de tradición, de respeto de los derechos de los trabajadores, como en Inglaterra, Francia, Alemania. En todos esos países hubo golpes, directamente golpes contra los trabajadores físicos, estoy refiriéndome, aparte de todo el discurso contra las organizaciones y los partidos de los trabajadores. Así empieza el neoliberalismo y ese es un momento malo para Carlos Marx, como lo es para todos los trabajadores del mundo. Es decir, que sí estamos de la mano de un autor que va de la mano de la lucha de los trabajadores en sus muy distintos momentos.
Y en ese momento que coincide con la caída de los países del socialismo real, en ese momento, bueno, pues todo el mundo conservador ve gran oportunidad para atacar a Carlos Marx. Marx murió junto con los países socialistas, Marx muere cada vez que muere un sindicato, etcétera, etcétera. Y pasamos años en que no se leía a Carlos Marx. Pero esto es una atrocidad, porque él es un gran científico, y es una obra como la que se hizo en la Inquisición. Entonces no podía durar mucho, porque era una atrocidad. Había aquí tuvimos a un director del CONACYT que se dedicaba a ir a las bibliotecas a sacar los libros de Carlos Marx y tirarlos a la basura. Y que lo hacía público, que le parecía algo loable, tirar un libro de quien sea, pero él iba y tiraba los libros de Carlos Marx. Es decir, que sí hubo una campaña, una lucha contra un gran pensador asociado a este proceso, porque el neoliberalismo es eso, es un ataque frontal a los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores, de todos ellos, del campo, de la ciudad. Y desde luego un gran despojo a las naciones como la nuestra. Entonces, bueno, en esa historia que está pasando, el neoliberalismo tiene una gran crisis, en ese ambiente los trabajadores retoman cierto aliento, empezamos a ver organizaciones, empezamos a ver movilizaciones de muy distinto tipo que hablan a nombre de estas grandes demandas. Pero yo decía, incluso en esos momentos más oscuros, esa lucha inquisitorial, pues fue socavada, hubo un topo por debajo, que fue un grupo muy grande de científicos de todo el mundo que se dio a la tarea de rescatar la obra de Carlos Marx. Porque ese ataque de ese personaje innombrable del CONACYT que hizo eso en el año 90 o algo así del siglo pasado, había en otros países. Esto fue mundial, ¿no? El descrédito de Carlos Marx al mismo tiempo que descrédito de la izquierda, descrédito de los trabajadores, del comunismo, de lo que fuera progresista, ¿no? Los gobiernos más progresistas eran tildados de populistas y era tan grosero como decir comunista, una cosa así. Sí, vivimos momentos de mucho retroceso, de un obscurantismo. Yo hablo de una revolución conservadora, profundamente autoritaria y desde el punto de vista intelectual también. Entonces, en ese marco de un grupo muy grande, son más de 2,000 intelectuales del mundo, que se dieron a esa tarea de rescatar la obra de Carlos Marx, se reunió. A la cabeza de ese grupo estuvo un gran historiador marxista, Erich Hobsbawm, inglés él, que se dieron a la tarea de hacer una nueva edición de las obras completas de Carlos Marx y de Federico Engels, su compañero. De tal manera que ahí aparecieron cosas, qué curiosa es la historia, ¿no? Que por un lado el mundo de la conservación y esa reacción queriendo negarlo, y por otro lado apareciendo una obra infinitamente mayor y de mayor importancia de la que creíamos ya que tenía antes de todo este periodo, ¿no? Una obra que tiene miles de manuscritos que no habían sido considerados importantes, que habían quedado en el olvido, que estaban desperdigados por lo demás, porque Europa vivió, como sabemos, un par de guerras atroces, tremendas, y todos estos libros y cuadernos y notas pues se fueron perdiendo por muchos lados. Entonces es una obra de reunión, lo que llamamos la Mega 2, que es en alemán las obras completas de Marx Engels. 2 porque ya hubo un primer intento que se hizo a principios del siglo pasado, y en este segundo intento aparecen cosas como esto que estamos publicando ahora.
Por eso es raro, pero aparece un manuscrito no traducido al español, porque la obra principal de Marx ha sido publicada y republicada y lo seguirá siendo, ¿no? Hay toda clase de traducciones, ¿no? Hay por ahí un estudio de las traducciones de El Capital o del Manifiesto del Partido Comunista, que son infinitas. Hay ese trabajo en concreto de Marx y de Engels, el Manifiesto Comunista, es la obra más publicada en el mundo, más traducida en el mundo, porque ahí no tiene fronteras, ni religiosas, ni nada. En todos los países del mundo hay trabajadores a los que les interesó publicar este libro, ese escrito. Entonces, bueno, es en ese marco, creo que es importante porque tiene mucho valor este esfuerzo hecho por unos compañeros jóvenes que se dan por primera vez a la tarea de traducción, con toda la responsabilidad y todo lo que eso implica, traducir a un autor como Marx. Lo han hecho muy profesionalmente, muy bien, es una muy pulcra traducción la que se ha hecho. Y bueno, vendrán opiniones y eso de los expertos, pero en principio puedo asegurar que es un trabajo muy serio, muy bien hecho, de compañeros jóvenes que por el solo interés de dar cuenta de que hay una obra todavía por descubrir de Marx. Y si me das 2 minutos te digo qué es lo principal de eso. Marx era algo muy fuera de serie en cuanto a su capacidad de trabajo. Y tenía un método, que es lo que podemos ver aquí y ahora lo comentaremos más, un método de trabajo que lo hacía escribir una cantidad inmensa de manuscritos, y lo que se publicó fue lo más acabado, o lo que Engels, en su desesperación, que vive pues unos poco más de 10 años más que Marx, esos últimos años Federico Engels se dedica a tratar de poner orden en un mundo de papeles en el que estaba envuelto el trabajo de Marx y tratar de terminar la obra principal, de darle cuerpo a todo eso que escribió Marx en el segundo y tercer tomo de El Capital. Y de alguna manera después, en algunos años, se encontraron algunas otras obras más terminadas. Y eso es lo que se publicó. Pero todo este trabajo previo, todo este laboratorio de Marx está por publicarse. Está publicándose en otros lados del mundo y ahora tenemos la suerte de tener uno de esos ejemplos del extraordinario laboratorio que era el trabajo de Carlos Marx, ¿no? Hablando un poquito de la obra y de su contenido, ya usted nos explicaba precisamente dónde se sitúa precisamente el manuscrito que nosotros hemos traducido en el trabajo, este trabajo monumental que vienen haciendo grandes compañeros y compañeras del mundo para recuperar precisamente esta amplísima obra de Marx y Engels. Y este texto, precisamente el que hemos decidido traducir nosotros y nosotras desde la revista Conciencias, El Sistema Monetario Perfecto, como bien usted indicaba, es de 1851 y se establece, o mejor dicho, se sitúa en este momento en el que Marx va a reiniciar ese tan postergado proyecto suyo de criticar la economía política de su época. ¿Cómo situar, entonces? Ya nos había adelantado algo al respecto, pero me gustaría que siguiéramos profundizando al respecto. ¿Cómo situar, entonces, esa obra en el momento histórico y en el momento de la producción teórico de Marx en la que se produce? Esta obra, ¿para qué nos sirve hoy? ¿Para qué nos ayuda o qué nos ayuda o sobre qué nos ayuda a dar cuenta hoy? Y voy a dar otro paso incluso más adelante. Ustedes, lo sabemos, lo explicábamos al inicio, tesorera de la Federación del Gobierno mexicano hoy por hoy. El sistema monetario perfecto, justo de lo que se trata es de dialogar, de reflexionar sobre el sistema del papel moneda, ¿no? Por principio, entonces, hay una clara semejanza entre el tema que trata Marx ahí y lo que usted
podríamos pensar, se ha encontrado como trabajo, pero también como herencia en la tesorería de la Federación. Entonces, bueno, teóricamente, ¿cómo nos ayuda Marx a dar cuenta del mundo en el que nos encontramos hoy, del sistema financiero, de la sociedad de consumo, del capitalismo que siempre amenaza con su declinación, pero que extrañamente siempre vuelve a surgir? Y políticamente, ¿cómo nos ayuda el sistema monetario perfecto para entender o para explicarnos una función pública tan importante como la suya en la tesorería de la Federación? Mira, creo que bueno, tendríamos que precisar de mi primera respuesta, pareciera que eludía yo para qué dentro de esta izquierda plural sirve publicar a Marx. Yo decía, tenemos que verlo de otra manera, fuera de esos cajones en los que vivió la izquierda o la metieron a la izquierda del siglo XX. Estos son años diferentes, inéditos, y sí tenemos que comenzar desde el principio en muchas cosas. Y yo diría que una de ellas es cómo vemos a Carlos Marx, para entenderlo dentro de esta lógica de una lucha muy amplia. Entonces, independientemente de estas muy distintas izquierdas que componen hoy el proceso de transformación en México, podemos decir que todas ellas representan esa oposición a un capitalismo salvaje, que ahora se denomina neoliberal, pero que le ha causado un daño extraordinario a nuestros países y en particular a los trabajadores de la ciudad y del campo. Entonces, en esa situación, todas estas corrientes tienen que ver en Carlos Marx una herramienta. No es el ideólogo, nunca dijo Marx, es por aquí, se burlaba de esos líderes que creían que tenían la esfera mágica para decir cómo iba a ser el futuro. Él se dedicó y hace mucha reivindicación a la crítica. Todos sus textos importantes llevan el título o subtítulo de la crítica, porque él estaba convencido de que el mundo nuevo se construye día a día y a partir de esa lucha, de esa movilización, de esas contradicciones que hay en la sociedad, y desde luego en eso sirve la reflexión que hacen los intelectuales, los científicos, pero como una parte de un proceso que se da en la sociedad misma. Y se involucró en esa sociedad, en las luchas de los trabajadores de su tiempo. Ese momento en el que me preguntas, justo ha pasado una gran revolución europea, 1848, ha sido fracasada en muchos de sus aspectos, pero le interesa a Marx, además de que ya ha hecho el diseño de su obra de crítica de la economía política, lo que conocemos como El Capital, y ya está reuniendo mucho material. En realidad Marx ya lleva varios años, más de una década, estudiando economía. Se le conoce como filósofo, pero no es filósofo Marx. Marx es algo más allá de cualquier profesión, de cualquier disciplina. Marx es un científico social completo, entonces estudia la filosofía, ciertamente, estudia la historia, estudia la economía, estudia en muchos términos la antropología, etc. Para pensar el mundo integralmente, es decir, como una formación económico-social compleja, histórica, concreta, que se está haciendo todos los días. Y la crítica de esa formación es la que nos sigue haciendo actual a Marx. No qué representó para unos o para otros en una lucha política concreta, que eso es una historia riquísima y que yo he estudiado mucho porque me parece fascinante, sino su valor universal está en esto, ¿no? Y si hoy vuelve Marx, es un termómetro muy claro. Si la obra de Marx vuelve a tener interés en las nuevas generaciones, si volvemos a ver frutos de estas nuevas traducciones, de estas reflexiones, seminarios de mucho tipo, ahora hay todo un escándalo porque el CIDE está haciendo un seminario sobre Marx.
creo que por primera vez, ya se habían tardado, un centro de investigación de docencia económica, pero es porque la sociedad y los procesos que están ocurriendo en la sociedad nos lo reclaman. Nos hacen presente esa crítica, le da sentido. Cuando el capitalismo neoliberal está entrando en tales contradicciones y en tantas dificultades y crisis, volteamos a ver qué herramientas nos pueden explicar la sociedad de nuestros días. Y tirios y troyanos encontraron que Marx era alguien que había que leer, volver a leer, ¿no? Entonces hay esta recuperación. Ese es un momento muy importante en el que Marx escribe esa obra, o está más bien escribiendo estos manuscritos, preparando su gran obra que es El Capital, pero dando cuenta de un proceso interesante que pasó en la sociedad y relacionándolo con la revolución misma, que las revoluciones son producto de crisis económicas o al revés, son producto de un momento de recuperación económica en donde los trabajadores no están tan a la defensiva. Eso subyace esta discusión o esta investigación que está haciendo Marx y que la hace de una manera, me parece que extraordinaria, con un rigor y con una riqueza ya en búsqueda de tantos autores los temas. Y uno de ellos es, sin duda, este cambio que está teniendo el capitalismo en sus días y que está anunciando. La obra de Marx es de un largo horizonte, diría yo. Tiene un largo horizonte, ve lejos. De tal manera que sus investigaciones no son para explicar en concreto un proceso del momento, sino a partir de ese momento encontrar esa tendencia, ese largo aliento de ciertos fenómenos sociales. Y uno de ellos es el del dinero, que el capitalismo ha convertido en su Dios, ¿no? Ese es lo que más valor tiene, lo que rige nuestras vidas, lo que rige nuestras creencias. Y Marx presta mucha atención a este tema, no desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista moral, no, lo ve como una necesidad de una sociedad que se plantea en un cierto momento de desarrollo, desplegar esa producción ampliada en la que se mete y que Marx analiza muy bien en El Capital como algo que es en sí misma, tiene una lógica que se desborda, que todo el tiempo necesita ampliarse, crecer, etc. Entonces, el dinero es el medio para que esto ocurra, ¿no? Entonces, bueno, este texto da elementos básicos, claves, al hacer ese repaso que hace de varios autores, que tocan temas muy precisos, que a Marx le llaman la atención, sobre el papel del dinero, la transformación del dinero, cuando el oro deja de ser una moneda, el oro y la plata dejan de ser, por ejemplo, una moneda y pasan a ser una mercancía y se empiezan a hacer cosas en oro y en plata que se venden, etc. Ese es un momento muy preciso de la historia en donde va cambiando para entrar el papel moneda. Entonces hay una historia muy, muy bien, muy linda que subyace en esos trabajos que Marx revisó y en donde nos dan muchos elementos para entender situaciones que están ocurriendo en nuestros días. El tema de las tasas de interés, el tema de las devaluaciones, el precio de las monedas, pues, si la moneda vale más aquí, entonces, ¿qué pasa con la de enfrente, con el intercambio? En fin, fenómenos que a veces uno los lee y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y parecen que tienen un desarrollo por sí mismos, ¿no? Que algo los hace ocurrir. Y no tenemos las herramientas que nos permite la obra de Marx para entenderlos como procesos sociales que tienen raíces en lo que estamos haciendo los seres humanos cotidianamente, a diario, esas relaciones que establecemos. Y a partir de ahí entender qué papel le hemos dado
algo como lo que llamamos dinero, ¿no? Entonces, Marx lo entiende, nos da muchas herramientas. Y tú me preguntas ahora de la tesorería, pues justamente gracias a que yo he leído a Carlos Marx, pues veo esa tarea de otra manera, ¿no? La tarea a la que nos abocamos de inmediato fue a algo muy simple. Ahí están los recursos públicos. En la tesorería se captan, se guardan y se distribuyen los recursos públicos. ¿Y con qué nos hemos encontrado? Con que esa tarea no la hace una entidad pública como la tesorería. La tesorería lleva una especie de contabilidad, pero no lleva el proceso mismo. ¿Quién lo lleva? Los bancos privados. Eso es el neoliberalismo. Eso es el neoliberalismo. En todas y cada una de las muy distintas funciones y momentos, procesos que tiene la tesorería, en todos está intermediación, intermediación, intermediación de la intermediación, así, ¿no? Porque de lo que se trataba, como sabemos y nos lo recuerda todos los días nuestro presidente, el neoliberalismo era o es un sistema de privatización de lo público, ¿sí? En donde los recursos que son de la sociedad en su conjunto son utilizados y en muchos casos apropiados por una parte muy pequeña de la sociedad, ¿no? Eso es el neoliberalismo. Es procedimientos todavía, le dieron una vuelta de tuerca al capitalismo, ¿no? Es decir, ahora no solamente hay un mundo de lo privado que funciona, las empresas, los bancos mismos, etcétera, sino que esta esfera de lo público había que someterla. Y no solo someterla, que a lo mejor eso es poco y ya ocurría, sino apropiarse de ella, lucrar con lo que es público. Eso es lo que ha ocurrido estos años, por lo cual, ¿cuál es su efecto más directo? Pues es un empobrecimiento de la mayoría, ¿no? Porque esos recursos que debían de ir a educación, a salud, a buenos salarios, etcétera, están, como dice el presidente, usa una manera muy, muy coloquial, sudando aquí, sudando allá, sudando más allá. Es decir, quedando estrechos y limitados para lo que son esos recursos. Esos recursos los dan los impuestos, los da el trabajo, los da cada ciudadano que contribuye, de manera que lo que se espera es que todo él, y acrecentado en la medida de lo posible, se devuelva con creces a la sociedad. Y en vez de eso, el neoliberalismo y por tanto la función de la tesorería fue relegada para que, en la medida en que las instituciones privadas intervenían en cada uno de los procesos, obtuvieran ganancia de ahí, ¿no? Es todo un asunto. No imaginamos, no es fácil una sociedad hoy sin bancos, ¿verdad? Pero fíjate bien, estamos hablando de bancos y decimos, cuando pensamos en bancos privados, porque no es así en todos lados, pero en nuestro país, que fue uno de los países en donde el neoliberalismo se hizo más salvaje aún, si eso se puede decir, porque lo es en todos lados, pero sí hay todavía cosas peores. Fue uno de esos lugares, fue México, en donde destruyeron la banca pública. Ahora está por eso levantándose el Banco de Bienestar. Destruyeron las instituciones de crédito públicos, por eso se está levantando ahora Telecom. Y es decir, que dejaron sin herramientas al Estado para cumplir sus funciones públicas, ¿no? Lo veían el Estado como un ente privado o privatizable, ¿no? Que entonces estaba al servicio de unos cuantos. Y lo otro pues es... Y entonces lo que nos encontramos en esta institución pues es
una práctica cotidiana que coadyuvaba a esto que venimos denunciando de manera general, porque tiene sus expresiones en todos los ámbitos sociales, políticos, educativos, etcétera. Pero en instituciones como estas, que son, digamos, el corazón del funcionamiento de la economía, ¿no? Ahí es donde, no es que ahí se hace, ¿no? Ahí no se hace la recaudación, como todos sabemos la hace el SAT y la hace muy bien ahora, pero todo ese trabajo redunda a la tesorería. No es el que distribuye, nosotros no decidimos a dónde van los recursos, eso como sabemos viene en el presupuesto que los diputados discuten, aprueban la propuesta del gobierno, la Secretaría de Hacienda que trabaja al detalle el asunto, pero nosotros lo aplicamos, de tal forma que sí vemos pasar al conjunto de actividades económicas y nos podemos dar cuenta hasta qué grado llegó la privatización. Compleja situación, pero sí. Se ve precisamente en el desarrollo mismo de la actividad política, pues esta vitalidad del pensamiento de Marx, una vitalidad que, como usted bien indicaba al inicio, pretendieron robarle a aquellos que a principios de la década de los 90 le robaron, o mejor dicho, declararon a Marx un difunto, ¿no? Con este discurso en torno al fin de la historia y a la victoria del capitalismo, ¿no? Esto que se intentó imponer ideológicamente en distintos espacios académicos y no, acerca de que el capitalismo con sus valores y que la democracia burguesa que le representa, pues habían precisamente triunfado frente a cualquier otro proyecto. No había alternativa. Justo, ¿no? Esa era idea de que no hay alternativa, sí. Y muy pronto, ¿no? Pese a que este discurso intentó promoverse por distintos medios, incluso recuerdo aquel encuentro en 1990 organizado por Octavio Paz, en donde convoca a una serie de intelectuales de distintas partes del mundo justo para sostener esta idea de que los valores del mundo moderno, los valores incluso del neoliberalismo como el modelo o la determinación económica del capitalismo en este momento, habían triunfado sobre el resto. Sin embargo, vale la pena recordar aquí, perdona que te interrumpa, porque fue heroico en ese ambiente la intervención del profesor Adolfo Sánchez Vázquez, uno de los marxistas más importantes que ha tenido México, de origen español, refugiado español, después de la guerra, y que hizo una intervención que por ahí anda en la red y vale mucho la pena escuchar, justamente diciendo qué es esto que están haciendo con un científico de la altura de Carlos Marx. A nadie se le ocurriría hacerlo con Hegel, ¿verdad? O con, no sé, David Ricardo, quien fuera. O en la ciencia, en la física, ¿no? Que es, como decir si Einstein un día lo declaramos inoportuno e inconveniente. En fin, perdón, te interrumpí, pero quise acordarme de Adolfo Sánchez Vázquez. Y Adolfo Sánchez Vázquez fue profético precisamente. ¿Cómo tenemos que interpretar a Marx? Porque desde luego es un ejercicio interpretativo, porque Marx es el mismo y seguirá siendo el mismo. ¿Cómo entonces nos distanciamos de ese Marx, que no es del siglo XXI, y cómo entonces entender, y cómo deberíamos entender nosotros y nosotras, ahora que publicamos el Sistema Monetario Perfecto, ese Marx del siglo XXI? Mira, qué bueno que preguntas eso, porque no hay una sola respuesta, pero quienes más empujaron a decir esto fue algunos académicos, intelectuales, que les estorbaba mucho el Marx militante, el Marx político, el Marx comprometido, el Marx comunista, si quieres, ¿no? Y encontraron que pues valía mucho la pena su obra, pero que se le podía quitar toda esa parte incómoda. Entonces, el Marx del siglo XXI, esto empezó antes del siglo XXI a mencionarse, era un Marx casi un académico puro, un intelectual o un científico puro, que se le tenía que ver de manera muy objetiva
sin ruido ideológico, sin toma de posición política, que Marx era alguien que se le podía estudiar filológicamente, palabra por palabra, concepto por concepto. De hecho, vino una ola de estudios de fragmentos de la obra de Marx, ¿no? Pero afortunadamente, como lo recuerdas tú y lo hemos dicho aquí, los propios movimientos, la necesidad de una sociedad de cambios, y América Latina es la primera en darnos pruebas desde los fines del siglo XX y en el XXI de la necesidad de la sociedad de trascender este sistema, de trascender estas barbaridades que ha cometido el neoliberalismo. Y entonces, bueno, hay nuevas lecturas donde ya no están al margen de ese Marx que ve la lucha política como algo fundamental, que no es solo interpretar al mundo, como él decía, sino que en el trabajo de transformarlo conocemos. Va de la mano, estamos transformando el mundo y eso nos permite conocerlo. Entonces, creo que ese Marx del siglo XXI se va a ir necesariamente haciendo, no es un Marx hecho, ¿no? Yo creo que está por crecer en muchos sentidos, porque las luchas hasta ahora, desde la muerte de Marx en adelante, pues han sido luchas por reivindicaciones, claro, vinieron grandes revoluciones que hicieron un primer ensayo de transformación del capitalismo. Sabemos que tomaron derroteros muy complicados y hasta negativos. Y de eso se alimentó una derecha conservadora para decir no hay alternativa y solamente es dentro de los marcos del capitalismo. Pero las sociedades buscan caminos muy inéditos y en ese camino inédito, de lo que todavía no podemos ver, pero ocurrirá, Marx estará ahí porque tiene herramientas de crítica, de herramientas para conocer lo que está pasando. No lo que pasó, no lo que ya, sino lo que está pasando porque está vinculado a la lucha política. Eso es lo que es importante y yo creo que ese Marx, yo estoy convencida que es el que a él le gustaba de sí mismo, tan es así que dejó inacabado el Capital por estar metido en la Asociación Internacional de Trabajadores, pese a que Engels lo regañaba, ¿no? Y lo apuraba y le estaba encima de él. Creo que es el con el que él se identificaría, este autor, con un Marx comprometido, un Marx acompañando las luchas y un Marx que va aprendiendo de la realidad, un Marx que esas herramientas van creciendo en la medida en que se confrontan con la realidad, no en las cabezas de nadie, sino en una realidad que está ocurriendo, que es contradictoria, que tiene triunfos, tiene derrotas, en fin, en esa riqueza, las herramientas teóricas que Marx nos dejó van creciendo, es mi convicción, van creciendo, y no por una determinación ideológica, sino por los hechos concretos. Es decir, cuando este capitalismo se va haciendo cada vez más depredador, más riesgo de la vida, para la vida, entonces la crítica de Marx va creciendo. Pues entonces descubrimos que en la obra de Marx hay una visión ecologista, que en la lucha de ellos había una visión antipatriarcal, que, en fin, que hay una variedad o una riqueza de elementos que nos permiten seguir contando con esta contribución tan extraordinaria. Es un hecho muy peculiar de la historia, ¿no? Porque además
todos esos momentos políticos y todas esas acusaciones y eso, parece que Marx estuviera vivo contestándolas, ¿no? Y entonces, sí, ya me derrotaste, pues fíjate que en la siguiente crisis económica me vas a necesitar para entenderla, ¿no? En la siguiente transformación social como la que estamos nosotros viviendo, como la que vivió Brasil y volverá a vivir, y todos los países de América Latina, en esas transformaciones, ahí vamos a encontrarnos con Carlos Marx como un autor renovado, como un autor que no se deja encasillar. Creo que tenemos una historia muy importante de la cual aprender, esas ideologizaciones extremas de la obra de Marx, ese encasillamiento de él y de su obra, eso, verlo como una ciencia positiva en vez de una contribución científica que viene a trastocar todos los términos justamente positivos de la ciencia y a darnos una herramienta para la transformación social. Entonces vamos a estar acompañados por él, así que me encanta que la revista Conciencias nos esté dando esta oportunidad de publicar un texto como que no es un texto fácil, no es un texto digamos, ya acabado, sino es entrar al laboratorio de trabajo de Carlos Marx y entender ahí, en ese laboratorio, que Marx no se encaja con nadie, que es un científico riguroso, que toma la obra de todos sus contemporáneos o de la historia de la economía política para encontrar lo de valor que aportaron esos autores anteriores o esos científicos anteriores, hacer la crítica de ese conocimiento, entenderla históricamente y a partir de eso construir un nuevo bagaje intelectual, teórico, que tiene una potencia enorme. Y eso nos lo permite en trabajos como pequeño, modesto, bueno, más o menos, ¿verdad? No es tan modesto. Lo tuvimos ya que publicar en 2 partes porque no era tan chiquito. Pero es un trabajo de un Marx estudiando, ¿no? Y ahí construyendo sus propias categorías. Entonces nos enseña cómo aprender, ¿no? Cómo trabajar intelectualmente categorías, cómo trabajar problemas de la sociedad, problemas puntuales, vinculados a otras conexiones sociales. Todo eso nos permiten estos manuscritos de Marx. Por eso creo que hicimos nuestra batalla para que se entendiera no como un texto de difusión, porque no lo es. No vamos a encontrar en él todo el aporte que hizo Marx. No, estamos encontrando un Marx construyendo su obra. Y eso a mí me parece de una riqueza extraordinaria. Aportamos a ver a Marx de otra manera, no como un ente canónico, no como un clásico petrificado, sino como un individuo que tiene tanto respeto por la ciencia, que se nutre de todas las corrientes, que se nutre de esa diversidad para superarla, como tiene que ser el trabajo científico, ¿no? Marx nos decía, es un militante, fue un militante, tenía un compromiso político claro y en función de ese compromiso político piensa, escribe, investiga, estudia. Pero también nuestro ejercicio, el ejercicio de la revista Conciencias, como también usted ya lo indicaba, también es un ejercicio militante. Claro que como en el caso de Marx, no sacrifica por el compromiso militante ni el rigor teórico y académico que muy bien hicieron nuestros compañeros y compañeras traductoras y revisoras, Iván Carrasco, Florence Kaiser, Fernando González, Perla Valero y usted misma. Y tampoco sacrifica el rigor editorial, por lo menos eso intentamos que así fuera. Yo le preguntaría justo, ¿no?, para terminar, como una especie de recomendación a nuestros compañeros y compañeras, como una especie de reflexión, de invitación para nuestros compañeros y compañeras del Partido Movimiento, yo le preguntaría, pues entonces, ¿cómo acceder a Marx? ¿Es el sistema monetario perfecto la mejor manera de hacerlo? Yo en ese comentario que tuvimos, ese intercambio muy rico que tuvimos con Armando,
insistía en la idea de que, bueno, los caminos para empezar a leer a Marx son infinitos. Es decir, cada quien le cae una obra en la mano, o ya tiene estudios, o ya tuvo un amigo que le dijo esta obra, o una amiga. En fin, que cómo empezar a leer a Marx creo que no tiene recetas, y que uno va y viene en una obra que es una obra río, que es una obra que va cambiando sus aguas y que entonces nos permite encontrar nuevos elementos cada vez que lo leemos. Creo que no hay una receta, no hay una manera adecuada, la mejor. Y hay muchos marxistas que, preocupados porque se accediera a una obra que es compleja, que es enorme, sí le pensaron al tema, ¿no? Y proponían. Fernández Buey, que es un marxista extraordinario español que ya murió, preocupado por cómo los jóvenes podían acceder a Marx justo en estas épocas oscuras, hizo varios ensayos diciendo empiecen por aquí, luego sigan por allá, en fin, ¿no? Y yo creo que eso se vale, y siendo personajes tan inteligentes y tan bien intencionados, digamos, vale la pena también hacerles caso, pero yo no me atrevería a decir por dónde. Yo creo que esta obra no es por donde no estamos proponiendo que sea por donde hay que empezar a leer a Marx, sino que si alguien no ha leído nunca a Marx, se va a encontrar con algo absolutamente diferente a lo que se pudo haber imaginado, porque es un cuaderno de apuntes, de notas, de extractos de obras, en donde a lo largo de él vamos viendo los temas que Marx trabajó, ¿no? En esos apuntes. Entonces es como meternos al estudio, al escritorio de Marx y ver qué estaba apuntando antes de escribir lo que escribió, ¿no? Tiene esa riqueza. Por otro lado, bueno, pues yo como maestra desde hace muchos años que da la obra de Marx en la universidad, pues siempre ando cambiando, te voy a decir. Unas veces empiezo por un lado y otras veces empiezo por otro, porque creo que hay muchos caminos, que hay muchas puertas a la obra de Marx, ¿no? Y eso lo hace pues, con todo autor de esta riqueza intelectual y teórica e histórica, ¿no? Entonces, sí creo que no tenemos por qué pelearnos con qué textos debe publicar Morena, porque es de un autor como o de otros, ¿no? Sino si publicamos algo que no ha tenido acceso, no se ha tenido acceso en lengua española, pues es una contribución, y los militantes pueden ver por qué estamos dando una contribución de esta naturaleza, sin que sea, miren, aquí está la obra de Marx que ustedes tienen que leer. No, Morena no es eso, afortunadamente. Morena es otra cosa, Morena es una propuesta abierta, y en esa medida este es un texto abierto, inacabado, y entonces corresponde, creemos, por eso nos atrevimos a proponerlo. Nosotros ya estábamos con el interés de traducirlo y publicarlo, y sí pensamos que era adecuado para una revista como Conciencias por este carácter abierto que tú decías que tiene Morena, justamente, y que puede estar dando contribuciones de este tipo, que se tocan temas que oímos todos los días en el radio, que estamos, ¿no? Que si la inflación, que si el dinero, que si la devaluación, que el precio de las monedas, que el intercambio, etc. Y encontrar dónde Marx empezó a estudiar eso, ¿no? O cómo lo está estudiando. Entonces, bueno, pues esa es una manera de entrar a Marx. A lo mejor otros necesitan algo mucho menos inacabado o experimental o como notas, y les encantará estudiar a un Marx más terminado y estudiar el Capital en un programa de 3 años y echárselo desde la primera a la última página.
Y se vale, claro que sí, tendrán una riqueza enorme, otros empezarán por la obra política o la obra filosófica o qué sé yo. Hay muchas maneras de entrar a Marx, todas ellas valen, creo yo, todas ellas. Marx es para un autor que nos habla en muy distintos momentos de nuestras vidas, ¿no? De jóvenes tenemos ciertos intereses y entonces a lo mejor estas partes más metafóricas de un texto como el 18 Brumario, que hoy en la mañana yo platicaba con mis alumnos, puede atraerles un texto, eso, que utiliza mucho la literatura y las metáforas y la escrito tan bellamente como muchos de los pasajes que tiene ese texto. Pero a otros les gustará más las fórmulas matemáticas del segundo tomo del Capital, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la riqueza de Marx y yo creo que eso es lo que vale y creo que Morena está haciendo una contribución, un granito de arena muy, muy interesante, muy juguetón también, muy poco ortodoxo, ¿no? De decir, publicamos a Marx y publicamos algo nuevo, algo diferente, algo que no está encajonado en ninguna de las obras canónicas de este autor. Entonces, sí, estoy muy contenta de que se haya publicado, como se puede notar. Estamos muy contentos. Elvira, tristemente se nos impone, como siempre, el imperio del tiempo. Estoy muy agradecido y muy contento no solo por la publicación del Sistema Monetario Perfecto, del cual además hay que anunciar que muy pronto viene esta segunda parte de 3. Así que bueno, confío en que podremos seguir precisamente invitando a los compañeros y a las compañeras militantes de nuestro partido Movimiento pues a adentrarse en los secretos del sistema económico capitalista y también desde luego de su modelo neoliberal que adquirió este rostro, como bien decía usted, tan funesto, tan trágico durante los últimos 30 años. Pero bueno, además vuelvo a insistir de estar contento por esta publicación. Bueno, estoy muy contento por las reflexiones pues, que nos ha obsequiado y que ojalá podamos seguir profundizando, seguir continuando en otros espacios aquí en la revista Conciencias. Muchísimas gracias. Me encanta la posibilidad de contribuir y de colaborar y quiero mandar un enorme abrazo a todos los compañeros que nos escuchan y compañeras. Muchas gracias, Elvira. Compañeros, compañeras, los invitamos a acudir a nuestros contenidos en el sitio web de nuestra revista www.revistaconciencias.mx, en donde además de todos nuestros números, pues podrán encontrar precisamente la versión digital de el Sistema Monetario Perfecto, que en portada, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene un extraordinario grabado de un artista mexicano, de un artista oaxaqueño, Mario Guzmán, que hizo especialmente precisamente para nuestra publicación. Así que bueno, les agradecemos nuevamente por su escucha. Los invitamos desde luego a seguir nuestra próxima transmisión la próxima semana y los invitamos a seguir leyendo, difundiendo, discutiendo acerca de los contenidos de nuestro órgano de discusión teórico-política que es la revista Conciencias. Muchas gracias.